Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando una idea que me pareció muy interesante, hablar acerca de las razones de esta idea en particular, de por qué la selección francesa tiene tantos futbolistas de orígenes africanos. Como hay en algunos videos, no en todos, pero en algunos videos del canal, hablamos no solamente del fútbol, sino también de la parte histórica de los países, de las selecciones, de los jugadores y demás, y en este caso va a ser algo similar. Vamos a hablar de los motivos directamente estrictos desde la parte futbolística o deportiva de por qué se termina dando esta situación, y también hablando de los motivos que tienen que ver directamente con la historia de Francia en los últimos años, de por qué hay tanta diversidad hoy en día en la selección francesa. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen en su me gusta y en los comentarios su opinión acerca de la idea, que también me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 65% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, comenzamos hablando acerca de este video. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores apps del mercado. Y hoy les vengo a traer una novedad que van a poder encontrar en la aplicación. Para la gente de Argentina, Chile, Perú y Ecuador van a tener la posibilidad de ver algunos partidos de la Liga Mexicana. Esto de forma completamente gratuita, en vivo, en HD, directamente desde la aplicación. Ya saben, es muy fácil descargarla, lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar acá en la descripción. Entran, ingresan, es completamente gratuita tanto para iOS como para Android y ya la van a poder estar descargando y además me ayudan muchísimo a mí. Yo creo que este tema del que voy a estar hablando todos más o menos deben tener una idea. Es un tema que seguramente se lo habrán planteado, se lo habrán preguntado o deben saber que hay muchos jugadores de Francia que no tienen orígenes directamente franceses. Son muchos jugadores de familias que vienen directamente de África y que creo que alguna vez lo habrán escuchado o deben saber de algún que otro jugador que en casos inclusive ni siquiera nacieron en Francia. Pero el disparador que trae todo esto y el ejemplo con el cual voy a comenzar hablando es lo que ocurrió en el Mundial de Rusia 2018. Francia, como todos sabremos, fue campeona, fue la mejor selección y sumó una nueva Copa del Mundo, y como todos sabrán también cada lista de selecciones que va a un Mundial está integrada por 23 jugadores. Bueno, de esos 23 jugadores, quizás la parte más llamativa es que solamente 4 de esos tienen orígenes totalmente franceses, padre y madre y una familia que viene de Francia. Esos 4 jugadores son Hugo Lloris, son Thauvin, son Pavard y también le podemos sumar a esa lista que se terminó sumando en el final también a Olivier Giroud. Ahora, de esos otros jugadores que no están, solamente 2 son jugadores que no nacieron en territorio francés, es decir, los llamados famosos nacionalizados, que son los casos, por un lado, de Umtiti, que nació en territorio de Camerún, y el caso de Mandanda, el arquero suplente, que nació en territorio de la República Democrática del Congo. Es decir, 4 jugadores que tienen orígenes completamente franceses, 2 que no nacieron en Francia, nos quedan 17 jugadores si no hago mal las cuentas. ¿Cómo puede ser que, si yo digo esta idea, parezca que hay tantos jugadores africanos? Lo que ocurre en este caso, que de los 17 restantes, 13 futbolistas tienen orígenes, familia o demás directamente ligada y de forma muy estrecha con distintos países de África. Toda esta introducción que les hice, hablando un poco acerca de Francia, hablando un poco acerca de los jugadores que estaban en la lista del Mundial de Rusia 2018 que tenían orígenes africanos, tienen una explicación. En realidad 2. Una explicación que tiene que ver directamente con la historia francesa y una explicación quizás un poco más posterior que está ligada directamente a una crisis deportiva que sufrió en algún momento y cómo hicieron los franceses para poder resolverla. Vamos a comenzar con la primera, con que es lo que es la parte directamente histórica, que quizás no tiene tanto que ver con el fútbol y que vamos a ver que a medida que la desarrollo va a tener mucho más que ver. A ver, España, Portugal, países europeos, colonizaron tierras en América hace muchísimos siglos. Por ejemplo, en el caso de España, por citar un ejemplo, de la Argentina. En el caso, por ejemplo, de Portugal, por citar otro ejemplo, claramente fueron las tierras que hoy en día conocemos como Brasil. Francia comenzó a colonizar mucho en el siglo XIX. Comenzó, por ejemplo, en África, directamente colonizando en el año 1930 lo que hoy en día conocemos como Argelia. Y así siguió con muchos otros países. También, no solamente de África, si bien la mayoría eran de ahí, también colonizó tierras, por ejemplo, del mundo árabe, o también algunas islas de lo que hoy en día sería el Caribe. Por ejemplo, para citar, para que se den una idea que eso también terminó influyendo, Rafael Barán tiene un origen directamente ligado a Martinica, que es una isla justamente de esta zona. Muchísimos años después, tras la Segunda Guerra Mundial, después de muchos años de haber colonizado estas tierras africanas,
Ocurrió que obviamente los países europeos que se habían visto más afectados por esta guerra tuvieron que reconstruir muchísimas ciudades prácticamente de cero. Le ocurrió por ejemplo a Alemania, uno de los países más afectados, y también le terminó ocurriendo a Francia. La necesidad, obviamente, de reconstruir estas ciudades desde cero era muchísimo trabajo, muchísima inversión en cuanto a lo económico, también requería la necesidad de mucha mano de obra y ante la urgencia económica que esa mano de obra sea barata. Por lo cual, al momento de comenzar toda esta reconstrucción, desde finales de los años 40, muchísimos trabajadores comenzaron a llegar directamente de países que eran ex colonias africanas o que hasta ese momento inclusive seguían siendo colonias africanas, que eran colonias francesas. Lo que terminó pasando es que muchísimos inmigrantes de estos países del norte de África occidental, se comenzaron a conglomerar o empezaron a vivir y a asentarse en muchísimas de las ciudades más importantes de Francia. Una de las cuales, en las que más se quedaban, en las que más se terminaban asentando, era París en especial. Una ciudad que obviamente es la capital de este país. Desde ahí se comenzaron a construir suburbios, empezaron a expandir estos lugares en los cuales vivían. El 38% de estos inmigrantes directamente residían en París. En esta ciudad tan importante se terminó fundando, se terminó haciendo o conociendo áreas llamadas como banlieues, que eran una especie de gueto de prevalencia de inmigrante. Eran áreas en las cuales había disturbios frecuentes, altas tasas de desempleo, delincuencia y pobreza, y que la gran mayoría de estos inmigrantes que estaban en los famosos banlieues eran inmigrantes que venían directamente desde África. Sin embargo, lo que obviamente ocurría eran gente, quizás como les repasaba antes, que no tenían muchos recursos económicos, que vivían en la pobreza, pero obviamente hay algo que es global, que es el deporte, y en este caso puntualmente es el fútbol, el cual no requiere ni el acceso a la educación ni tampoco dinero. Cualquier chico que tenga una pelota se puede juntar con todos los amigos y demás y poder jugar al fútbol y practicar horas y horas en un contexto en el cual, obviamente sin dinero, no tienen muchas otras cosas para hacer y distraerse. Esto obviamente comenzó a generar de a poco, porque no fue de un día para el otro, comenzó a generar de a poco muchos chicos africanos que comenzaban a formarse futbolísticamente en todos estos suburbios de Francia. Al mismo tiempo de esta situación que les comento, que venía desde un tiempo, en Francia comenzó a aparecer una crisis deportiva. Entre los años 60 y 70 a Francia le fue muy mal en la etapa del fútbol. Directamente no clasificó a los mundiales del año 62, del año 70 y del año 74. Y tampoco clasificó a varias ediciones consecutivas de la Eurocopa. No lo hizo en el 64, 68, 72, 76 y el 80, lo cual realmente para una selección tan importante como Francia era un fracaso absoluto. Por lo cual la Federación Francesa de Fútbol decidió mejorar la forma y crear una estructura nacional para desarrollar talento y empezó a establecer una de las redes más famosas de academia en toda Europa, que después sería un modelo tomado por muchísimos otros países. Lo que hacía era poner muchísimas academias en lugares que quizás no eran más que nada los suburbios, donde había muchísimos chicos que les daban la posibilidad de probarse y empezar a desarrollar ese talento en bruto que tenían. Esta crisis, como le comentaba, fue entre los años 60 y 70. Para los 90, ya en ese tiempo, 10 años más tarde, 20 años más tarde, Francia contaba con una de las mejores estructuras en cuanto a academia en el mundo y además era una de las mejores selecciones de Europa. Obviamente esto tuvo sus frutos, quizás el punto más alto en el Mundial del 98, donde Francia se corona campeona siendo local y su principal figura, que como todos recordaremos era Zinedine Zidane, era un futbolista que tenía orígenes directamente ligados con el continente africano y más precisamente con Argelia. Y se había criado en las instalaciones de la Academia Asbondi, que era justamente una de las tantas academias que había puesto Francia para poder desarrollar este talento que de a poco aparecía en todos estos suburbios o como se los conocía o se los conoce en realidad actualmente los banlieues de París. De los suburbios de París, 8 jugadores de esta última selección del año 2018 han salido de allí. Inclusive su principal figura, obviamente de uno de los mejores jugadores del mundo, como es Kylian Mbappé, futbolista que se crió en París, en estos suburbios, y que salió directamente, o tiene orígenes en realidad, que están ligados directamente con Camerún. Pero hay muchos futbolistas más de esta última camada que también tienen orígenes africanos. El caso, por ejemplo, de Ousmane Dembélé, que tiene orígenes en Mali y Senegal. El caso, por ejemplo, de Paul Pogba, futbolista que tiene padres ambos nacidos en Guinea. El caso de Kanté y Sidibe, que también tienen orígenes directamente ligados con Mali.
Benjamin Mendy con Senegal, Matuidi con Angola y con Congo, Tolisso con Togo, el caso también, por ejemplo, de Kimpembe con Congo, el caso también de Fekir y Benzema, que si bien no estuvo en la última camada, lo agregó también directamente ligado a sus orígenes con Argelia, y así con muchos otros casos. Simplemente les menciono los últimos, pero hay muchos jugadores con D, el caso también ahora de Camavinga, muchísimos otros jugadores que empiezan a aparecer que tienen orígenes directamente ligados con distintos países africanos, y que mucho tiene que ver este cambio que hizo y reestructuración la Federación Francesa para que se puedan empezar a formar en todas estas academias que hay alrededor de Francia. Hoy en día también hay otros jugadores que, como les comentaba, tienen que ver con orígenes que no son ni africanos ni franceses. El caso, por ejemplo, de Varane con Martinica, o el caso de Lemar con la isla de Guadalupe. Griezmann, por ejemplo, tiene orígenes europeos, por ejemplo, portugués. O el caso de Lucas Hernández, que está directamente ligado con España. Pero el caso del video, obviamente, era mencionar más que nada la historia de por qué hoy en día hay tanto futbolista que está directamente ligado con África que juega para la selección francesa. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que hayan entendido un poco lo que les comentaba de cómo es que se empezó a formar, cómo empezaron a llegar tantos inmigrantes africanos a Francia, y que de a poco todo esto, con la crisis que tuvo en su momento el fútbol francés, hizo que se empiecen a pulir todo este talento en bruto. Muchísimos jugadores comenzaron a surgir, y hoy en día Francia tiene una gran selección que está muy nutrida por futbolistas de orígenes directamente africanos. Espero que les haya gustado la idea del video, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos estamos viendo mañana en otro.